Bueno, buenos días a todas, a todos. Es un inmenso placer presentaros a Isabel Mastrodomenico. Ella se define a sí misma en sus redes como feminista y testaruda, que me ha encantado lo de testaruda. Dice que es feminista desde que sintió que en el mundo no se repartían por igual los derechos y los deberes. Desde que pensó a sentir cómo nos quieren imponer el miedo de ser mujeres y limitarnos espacios para vivir, para movernos, para ser felices y plenas. Isabel es licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad de Colombia y tiene un máster en Igualdad de Género en Ciencias Sociales. Es investigadora en el Máster de Comunicación Global y Medios de la Universidad de Londres. Asesora especializada en estrategias de comunicación con perspectiva de género en el ámbito político y empresarial. Es una mujer muy preparada, como veis. Forma parte del Comité de Mujeres Líderes en las Américas. Colabora como voluntaria con la iniciativa Hair for She de la ONU y es miembro del equipo coordinador del GAMAG Europa de la UNESCO, que he investigado y es un grupo de investigación para promover la igualdad de género a través de los medios de comunicación y de las TICs. Proyectos entre manos tiene un montón. La elaboración del proyecto Red Madre dirigido a adolescentes víctimas de la violencia de género, la consultoría estratégica sobre la incorporación de la perspectiva de género en diversas instituciones, elaboración de la guía para el uso no sexista del lenguaje y también tiene una publicación que se llama Las feministas queremos. Durante los últimos años se dedica a participar en numerosos congresos, conferencias, simposios, como este en el que estamos hoy aquí con ella, y plantea estrategias para la integración de los principios constitucionales de la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y la incorporación de la perspectiva de género en las distintas formas y espacios de la comunicación. Como dice mi compañera Ana, que está por ahí, es una auténtica bichaca. Así es que sin más, le doy la palabra a Isabel. Muchísimas gracias por estar con nosotras. ¿Este está encendido? Sí. Muchas gracias, Tocaya. Qué presentación más bonita. Gracias. Hasta la última parte me gustó más. Sí, ¿no? Sí. Bueno, lo primero, buenos días. Muchas gracias, compañeras del lobby. Muchas gracias, Rafaela, Josefa, Lourdes y a todas las compañeras de la red. Esa red real, esa de tocarnos, de abrazarnos, de construir juntas, porque luego hablaremos de las otras redes, las virtuales. Pero la red, la 1.0 es fundamental y las feministas lo sabemos porque hemos basado nuestro trabajo a partir de ahí. Lo otro llegó con el tiempo, pero eso es importante. Pedro, si podemos poner la presentación. Bueno, también a las compañeras que están detrás de la pantalla, que aunque estén virtuales, también son red. Bueno, vamos a hablar de redes sociales, estrategias de comunicación feminista en esos espacios. Si me ven haciendo así es que él tiene que controlar la presentación desde atrás, entonces hemos creado esta clave para pasar las diapositivas. A mí como profesora, porque claro, yo también soy profe de ciencias sociales, me gusta trabajar la definición de los conceptos básicos desde el primer momento. Y aunque como seres humanos somos dados a la comunicación, asumimos que entendemos de qué va esto, pero no es tan sencillo, porque la comunicación tiene una definición, tiene un porqué y un para qué, y es importante entender esta primera parte. ¿Por qué? Porque la comunicación construye pensamiento. Las formas en las que comunicamos y los mensajes que recibimos construyen las formas en las que pensamos. Y, por supuesto, eso tiene una intencionalidad. Las cosas que decimos, cómo las decimos, tienen un fondo sobre el que queremos trabajar para que quienes reciben lo que estamos diciendo construyan en su cabeza unos idearios a partir de lo que estamos haciendo. Buscamos convencer, informar de algo, emocionar, porque la comunicación genera emociones, ese es el punto más importante, porque cuando comunicamos
con la intención de emocionar con lo que estamos comunicando, eso en la persona que recibe esta información se arraiga, se queda ahí y luego se reproduce en sus formas de pensar. Claro, también nos sirve para pedir, nos sirve para conformar grupos de pensamiento y de movilización posteriormente. Hoy vamos a hablar de estos temas. ¿Por qué es importante tener una estrategia de comunicación? ¿Qué es la esfera pública? Ese concepto que desde que se empezó a trabajar en la academia hace unas cuantas décadas se ha hablado tanto de ella. ¿Y por qué es importante que el feminismo revisara ese concepto? Las redes sociales y el activismo feminista. Eso es importantísimo porque en esta configuración de lo que, bueno, ya sabéis que hay un debate entre si estamos en una cuarta ola del feminismo o si aún estamos en la tercera. Sabemos que hay zonas del planeta donde todavía están en esa primera ola, pero en la configuración teórica de lo que conocemos como la cuarta ola, se habla mucho de la incidencia que han tenido las nuevas tecnologías y las redes sociales para el feminismo han sido claves porque nos ha permitido generar un espectro global, entender qué es lo que está pasando con nosotras aquí, pero qué pasa con las mujeres en Japón, qué pasa con las mujeres en Latinoamérica, que aunque hablábamos el mismo idioma, pues no estamos ahí muy al tanto de lo que pasaba, qué pasa con las mujeres en la India. Es importante saber de dónde venimos. La genealogía es fundamental para la construcción del pensamiento feminista, pero también es importante saber dónde estamos y a dónde queremos ir. Porque si no tenemos una estrategia de comunicación y no sabemos qué es lo que estamos buscando con esa estrategia de comunicación, no llegamos ni a la esquina. Entonces, así de sencillo. Vamos a hablar de 2 casos de éxito. El tren de la libertad, que aquí todas lo conocemos, lo hemos contado 1000 veces. Aquí han venido las compañeras de las comadres a hablar sobre esto. Pero hay otro caso que es muy interesante, que es el de feministas en Twitter, que luego lo hablaremos con detalle. Y vamos a hablar acerca de algunos puntos claves y a debatir algunas conclusiones, ¿vale? Gracias. ¿Por qué tener una estrategia de comunicación feminista? Bueno, una estrategia de comunicación, luego le vamos a dar un poco la caña con el tema feminista, porque nos permite llegar a un público objetivo. Cuando yo elaboro una estrategia específica, sé a quién quiero comunicar. Quiero comunicar a esta edad, pues desarrollo una campaña de comunicación específica para esa edad. Quiero comunicar específicamente a las mujeres procedentes de grupos indígenas, pues tengo que elaborar una campaña que comunique específicamente para ellas. Quiero comunicar al Pleno de la Ciudadanía, necesito entender cómo comunicar con el Pleno de la Ciudadanía. Facilita la creación de campañas específicas, claro, porque si yo sé a quién quiero comunicar y sé qué es lo que quiero decir, puedo elaborar el mensaje específico. Estos a veces nos suenan como a cosas demasiado obvias, pero es que cuando hacemos una campaña de comunicación, por ejemplo, en la agenda feminista tenemos un tema central que nos tiene con la atención puesta ahí. Empezamos a sacar ideas, pero no tenemos claro qué es exactamente lo que queremos decir. Y esto es fundamental, porque si no nos vamos a ir perdiendo por el camino. Conduce a la creación de mecanismos que nos lleven a alcanzar ese objetivo. ¿Qué quiero yo? Pues mira, estoy avanzando una campaña para defender el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestra maternidad, una campaña sobre el aborto. Sé cómo hacerlo, sé a qué público me quiero referir y voy a ese objetivo, que la ciudadanía entienda que nuestro derecho a decidir sobre nuestras maternidades es nuestro y es un derecho fundamental, punto. Entonces, si lo tengo claro, me es más fácil llegar. Generamos en el espacio público esa conciencia sobre lo que nosotras queremos comunicar, porque es importante tener claro dentro de ese proceso cómo llegar a ese punto, que la ciudadanía entienda de qué estamos hablando. Cuando se sacó la ley del aborto, cuando se aprobó la ley del aborto en este país, fue una de las leyes que afortunadamente tuvo una de las mejores campañas de difusión, porque, por ejemplo, cuando salió la ley se aprobó la ley de igualdad,
esa campaña no se hizo tan claramente y hay demasiadas dudas con respecto a cómo funciona. Y eso que la ley, ojo, todas las leyes contienen específicos capítulos en donde se refieren a cómo comunicar a la ciudadanía acerca de esto, pero esas estrategias se quedaron en el camino. Y mucha gente tiene tantas dudas, por eso nos cuelan tantos mitos, nos cuelan tantas mentiras, tantas fake news, como les llamamos ahora, que son las mentiras de toda la vida, pero ahora de otra forma, porque no se hizo una campaña estratégica de comunicación acerca de esto. Claro, esto nos permite contrarrestar esa desinformación, porque si la ciudadanía sabe, por ejemplo, que el derecho al aborto es un derecho fundamental, que el nasciturus, por ejemplo, que es una cosa que Maris Kembre cuenta constantemente, no tiene personalidad jurídica, pues los señores antielección no nos cuelan el mito de que estamos matando bebés, que estamos matando a personas de derecho, o no, porque mire usted, legalmente este es el procedimiento. Y nos facilitan la articulación de redes de trabajo. Esto nos conduce a seguir, porque, ojo, las estrategias de comunicación son una parte del proceso del activismo feminista, pero no es el único, porque el problema es que en esta época de las redes sociales y de la comunicación virtual nos hemos pensado que el activismo es eso. Estoy todo el día en Twitter, estoy todo el día en las redes sociales, saco videos, muevo cosas, pero ¿y dónde queda el activismo en los espacios de calle? ¿Dónde queda el activismo en los parlamentos? ¿Dónde queda el activismo que apoya a las mujeres que son víctimas de violencia, a las mujeres que son víctimas de la prostitución? Ese es el paso que hay que dar después. Si nos quedamos solamente hablando de las estrategias, no vamos a avanzar. Ahora bien, vamos a irnos un poquito a la academia, que eso también viene bien, trabajar estos conceptos, pero vamos a hacerlo de una manera muy rápida. ¿Qué es la esfera pública? La esfera pública es un concepto que se maneja dentro de las estrategias, dentro de los conceptos básicos de comunicación y se refiere, es algo que es muy básico, se refiere a los espacios donde se crea la opinión pública. Cuando en un partido político se elabora una campaña de comunicación para unas elecciones, todos los mensajes que están planteados se están pensando para crear opinión pública. Sean reales, sean promesas electorales, sean fake news, lo que sea. Pero todo eso está pensado para que la gente que nos está escuchando crea eso que estamos diciendo y piense algo en torno a eso que yo le estoy diciendo. Esa es la intencionalidad. Y la esfera pública juega con esto. Al final, pues somos las personas, ese punto central, esos agentes de difusión, porque claro, esto es tan fácil, miro en Twitter, veo una noticia, veo un vídeo y digo, sí, esto está pasando. Y voy y se lo cuento a Josefa, y Josefa se lo cuenta a otra persona. Y así empieza esta divulgación y se empieza a generar ese espacio de difusión de esa información y de pensamiento. Entonces, sea una cosa positiva, sea una cosa negativa, pero se genera esa opinión pública. Y, obviamente, desde las teorías y las formas óptimas, éticas de hacerlo, pues tiene unas reglas, unas ciertas reglas que tendríamos que saber jugar con ellas, sobre todo porque en el momento en el que lo hacemos de manera estratégica y pensando en esa línea, son más efectivas. Es mucho más fácil correr un bulo y que la gente diga, ¡oh, qué terrible! Ya lo sabemos. Pero en el momento en el que se desmiente ese bulo, se crea una situación contraria. En cambio, cuando yo lo hago con una intencionalidad, con la verdad, con hechos argumentativos que demuestren que es lo que estoy contando, el camino va andando. Nos encontraremos palos en las ruedas de la bicicleta. Sí, las feministas eso lo conocemos bien. Pero nosotras, en cierta forma, que eso es, permitidme que yo entono muchos mea culpas al trabajo que hacemos desde el feminismo. Nos distraemos mucho en muchos espacios y nos dejamos perder el norte. No, tenemos que volver ahí.
¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos comunicar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué pasa con el pensamiento feminista y la visión que tiene de esta esfera pública? Pues tradicionalmente este es un espacio que no tenía ese concepto de universalidad, porque además ya sabéis, uno de los errores que muchas veces cometemos desde la academia es que parece que como que viviéramos en un mundo sacrosanto donde somos intocables, entonces claro, quien tiene el conocimiento está en el podio del Olimpo, ¿no? En el altar. Bueno, pero ¿qué pasa? Que como esto es un concepto desarrollado por señores, los señores obviamente imprimen su visión patriarcal de esto y además, como eran teóricos, pues masculino, burgués, posicionado, privilegiado, pues nosotras quedábamos colgando por ahí por el camino. Y esto es una cosa que luego, bueno, las primeras teóricas que hacen esta revisión son Nancy Fraser y Mary Ryan, quienes empiezan a crear esa discusión frente a ese concepto. No podemos sustraernos del espacio porque somos ciudadanas, porque formamos parte de esto, pero sí podemos discutir cómo se ha configurado y transformarlo. Es más, no solo transformarlo dentro de nuestros espacios, que eso es una cosa que las feministas sabemos hacer muy bien. Dentro de nuestros espacios creamos unas realidades que son estupendas, pero necesitamos que fuera cambien, que la percepción de la ciudadanía cambie, que la opinión pública tome nuestras demandas, tome nuestras vindicaciones y las incorpore en su discurso. Porque si no nos vamos a quedar contándonos nosotras la historia muy bonito, pero necesitamos que sea la ciudadanía, estas nuevas generaciones, las que entiendan de qué es que estamos hablando, qué es eso que las feministas queremos, ¿no? Que al final la historia del libro viene de ahí. Pero, cuidado, ojo avisor, porque el sistema es muy listo. Los señores que manejan esto son muy listos. Algunos no tanto, pero hay otros que sí. Y saben colar unos discursos estupendamente que lo que hacen es disfrazar el problema o vendernos otras movidas. El neoliberalismo en esto es perfecto, milimétrico. Sabe como que el feminismo está de moda. Venga, vamos a meter campañas que suenen a feminista. Uy, sí, vamos a empoderar, porque hay que... Claro, entonces luego nos encontramos con discursos como el que tenemos esta semana de, bueno, pero si las mujeres quieren hacerlo libremente, a ver, podemos discutir cuáles son las condiciones económicas de las mujeres que aceptan alquilar su vientre. Eso es importante que desde el feminismo se plantee y tener mucho cuidado que no nos cuelen estos discursos, porque esto pasa y pasa muchísimo. Entonces, este concepto, el concepto de esfera pública, que es un concepto que es el señor Habermas, que es un señor que fue brillante a la hora de plantearlo, pero que luego Fraser y Rayman le discuten, le dicen, señor, muy bonito esto, pero es que sus intereses burgueses están disfrazados de neutralidad, porque claro, el masculino es el neutro, no perdone usted, neutro es el jabón. O sea, el masculino de neutro no tiene nada. Lo que no se nombra no existe. Lo que me cuentan que se engloba dentro de ese neutro disfraza la existencia de las mujeres como ciudadanas de derecho. Y no posicionar los mensajes, las vivencias y las reivindicaciones de las mujeres, porque, bueno, esto es general, pues no mire usted, porque estamos hablando no de un colectivo, estamos hablando de la mitad de la población de este mundo que tiene unas vivencias y unas situaciones particulares. Entonces estas señoras vienen y le dicen, no, nene, por ahí no es.
Claro, el asunto cuál es, que estos señores basan toda su estrategia en la incapacidad, ojo, porque esto es importante, esto es un tema que las feministas tenemos que trabajarnos mucho, en la incapacidad de las mujeres para abordar debates racionales. ¿Por qué? Porque las mujeres es que somos emocionales, es que nosotras sentimos más. A ver, todo se tiene que coger por varios puntos. Primero, señores, ustedes, ¿qué pasa? Si no sienten y no manifiestan sus emociones, ¿se les cae algo o qué? Es que nos están quitando la hombría porque nos están poniendo a que lloremos. ¿Y usted de verdad nunca ha sentido ganas de querer llorar? Afortunadamente, y corregidme, chicos que estáis por ahí, jóvenes, pero decidme si vosotros, ahora que estamos hablando de la posibilidad de que podáis vivir este tipo de cosas con libertad, ¿no os sentís un poquito más relajados? Seguro que sí. Poder manifestar cuando estáis tristes, cuando estáis afectados por algo. Pues a nosotras también nos gusta, defendemos, que se nos tome también en cuenta desde la racionalidad de los debates. Y esto es fundamental, porque nosotras llevamos, el feminismo lleva un trabajo teórico, filosófico desde hace muchísimos años, que no son, con perdón, porque no me gusta referirme a mis compañeras desde estos términos, pero son los términos que utiliza el patriarcado. No somos cuatro locas aquí contando una batalla. Somos un montón de mujeres siguiendo el legado de otras mujeres que han hecho reflexiones racionales acerca de nuestra situación. Y además con una serie de propuestas políticas, porque no se nos puede olvidar que el feminismo es una respuesta política a la situación de las mujeres en todo el mundo, con los diferentes contextos, pero en todo el mundo. Entonces, a las mujeres se nos había relegado a los espacios privados, ya sabéis, nosotras más bonitas en casa y calladas, y los señores en la esfera pública, ellos mandando lo que la opinión pública piensa. Porque, claro, ellos son los racionales, ellos saben a dónde, cómo y cuándo. Entonces, lo que hemos hecho es reivindicar aquella frase que a mí me gusta tanto, de lo personal es político, y salir a apropiarnos de ese espacio que nos corresponde en los escenarios del pensamiento. A manifestar la importancia de estar tanto en lo público como en lo privado. Pero ojo, aquí hay un elemento que es clave, porque yo siempre digo que cuando nos vendieron el cuento este de la conciliación, que sí, es un concepto que tiene sentido y que estuvo muy bien planteado, pero yo creo que nos metieron un golazo por toda la escuadra, porque de lo que había que hablar era de la corresponsabilidad, porque nosotras hemos salido del espacio privado al espacio público, pero seguimos esperando que los caballeros entren al espacio privado y entren bien, no ayudar. Lo de ayudar, ya, eso lo dejamos para otro debate, pero creo que lo tenemos claro. Entonces, desde esa perspectiva, es indispensable conseguir esa balanza, pero no solo por nuestra parte. Y esto también tiene que llevar una estrategia de comunicación clara. Ahora bien, redes sociales y activismo feminista. Como les decía, las redes sociales han significado una puesta en común de este espacio conseguido, porque lo que nos ha permitido es contar qué es lo que hemos hecho, de dónde viene el feminismo. Se ha empezado a hablar de la genealogía feminista, esto es importantísimo. Yo recuerdo que en el año 2018, cuando tuvimos este boom así tan grande de feministas en la calle, que teníamos las imágenes de las manifestaciones y tal, claro, nosotras las que llevábamos un montón de tiempo trabajando en estos espacios, pues estábamos eufóricas, ¿no? Aquello era precioso ver las calles llenas de gente joven, gente mayor, como dice Nuria Varela, ¿no? Es que las calles se llenaron, o sea, teníamos 4 generaciones de mujeres en las calles, eso era precioso. Pero una de las cosas que nos fuimos encontrando por el camino es que
la genealogía era esa gran desconocida. No sabía, mucha gente había tenido ese despertar feminista de, hostia, me siento incómoda con la realidad en la que vivo, necesito cambiar estos espacios y estoy descubriendo esto, pero no tengo ni idea de dónde viene todo lo que me ha permitido llegar ese 8 de marzo a esa calle donde estaban estos cientos de miles de mujeres. Y esto era importante. Y las redes feministas, cuando hemos creado estrategias de comunicación claras, nos ha permitido pues hablar de esta señora que tenéis ahí, Olympe de Gouges, que para mí ella es como una de mis diosas, porque esta señora tuvo los santos ovarios de plantarse y decir, muy bonito lo de la Revolución Francesa, precioso lo de los derechos humanos del hombre y del ciudadano, pero ¿y nosotras qué? ¿Dónde quedamos? Y entonces esto permitió que cuando empezamos a hablar de ella y a contar su historia, a contar que ella escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana y otra serie de reivindicaciones feministas en su época, le mandó una carta, que esto a mí me parece una de esas historias preciosas, le mandó una carta a María Antonieta, a la reina, diciéndole, oye, ¿qué hacemos? Que estamos aquí. Vale, que la historia no acabó bien porque ya terminó en la guillotina, pero nos dejó un referente. Y conocer que ella existió, estuvo ahí en ese momento, hizo lo que hizo, escribió lo que escribió y defendió lo que defendió, empezó a abrir el camino para llegar a donde estamos ahora. Y eso es fundamental. Y eso también lo hemos conseguido con las redes. A ver, redes sociales, a día de hoy tenemos para dar y convidar. Ya lo sabéis, cada día aparece una nueva red social. De hecho, la última red social, el Be Real, es como un concepto que a mí me parece súper interesante. Mira, ahí veo a la gente joven sonriendo. Porque es una red que además, no sé si lo sabéis, fue creada por un chaval español. Sí, sí. Y es una red que el planteamiento inicial lo que pretende es discutirle al Instagram, bueno, y al TikTok y todas estas redes, la utilización de filtros, la utilización de esa red para el postureo de mi vida perfecta, del no sé qué, porque es una red que funciona sin filtros, no puedes meter ni filtros, y además, si lo haces bien, si haces un buen uso de la red, te llega una notificación a la hora X y en ese momento tienes que contar qué estás haciendo. No es, estoy de fiesta y a esa hora donde pongo la foto. No, es en ese momento. Es el ser real, el contar qué pasa. Bueno, pues si veis los perfiles de las activistas feministas en diferentes lugares del mundo, es súper interesante. O sea, ahora mismo es una red que está incipiente, pero el concepto es muy interesante, porque además, si os fijáis, compañeras que estamos en esta sala, ¿quiénes son los que la conocen? Esta fila. No, joven. Y eso tiene una fuerza importantísima, porque a este grupo y a toda la gente en ese entorno, en esa generación, le está prestando otra opción de la realidad que nosotras conocíamos de lo vivencial. Pero en una sociedad como la que tenemos ahora, donde todo es virtual, eso es otra forma de crear realidades, pero realidades reales, no realidades con filtros de gente que luego ni se reconoce en un espejo porque el filtro le ha cambiado la cara a tal punto que ya, pues no sé, yo es que a veces veo fotos y digo, pues esa no es mi amiga, pero bueno. Entonces, el ciberfeminismo, ¿sabéis lo que es el ciberfeminismo, no? Ese concepto ya yo creo que todas lo tenemos claro aquí. Es el activismo feminista de toda la vida, pero a través de las nuevas tecnologías. Son un medio de difusión. Acordaos lo que hablábamos hace un momento, no son el único espacio de activismo, son un paso, ¿vale? Pero son un medio de difusión para noticias, textos, imágenes, toda
todo el contenido que creamos, que afortunadamente las feministas somos muy prolíficas y producimos contenido constantemente, que nos permite, nos facilita la visibilización y la denuncia sobre las formas y los medios sobre los que se ejerce la violencia hacia las mujeres. Y esto ha sido muy importante porque esto forma parte de esa configuración de lo que es la cuarta ola del pensamiento feminista, y es cómo la justicia nos revictimiza. Esto era una reivindicación que llevaba mucho tiempo haciéndose, pero cuando empezamos a darnos cuenta y a compartir cómo determinadas sentencias siempre iban para el mismo lado, se creó esa conciencia acerca de, o va a ser que la justicia sí es machista y no es tan neutral. Otra vez, neutral es el jabón. Esto las redes sociales no lo han facilitado. Hay quienes dicen que el boom fue con la sentencia de la violación de los Sanfermines. Hay un trabajo previo, y aquí también me gusta poner sobre la mesa esto, que ya luego lo profundizaremos, pero las compañeras latinoamericanas llevan un trabajo muy interesante y bastante más antiguo sobre la visibilización de la justicia. ¿Por qué? Porque las dictaduras latinoamericanas han estado amparadas por la justicia, no solo la justicia en sus países. Organismos internacionales han facilitado las violaciones de derechos humanos de las compañeras latinoamericanas durante muchos años. Y el día que las compañeras africanas empiecen a contar, vamos a flipar. O sea, ellas cuentan. El asunto es cuando consigamos que su voz sea tan relevante como para que aquí se escuche. Y ese día vamos a flipar, ¿eh? Porque lo que pasa en África... Y esta parte, que es la que a mí más me gusta, por educadora, por investigadora, por estar en estos temas, es la de educación y formación. Porque es la que nos llena de esperanza, la que nos hace pensar que, bueno, todo esto es muy complejo, es duro, pero hay por dónde tirar. Y todo ese material que producimos tiene que salir para que la gente entienda de qué estamos hablando, para que las nuevas generaciones empiecen a leer los mensajes desde otra perspectiva. Entornos digitales como Facebook, como YouTube, aplicaciones de móvil como WhatsApp, Twitter, Instagram. Tristemente parece que han asumido, y sobre todo después de la pandemia, parece que han asumido el rol que antes teníamos del contacto persona a persona, ¿no? A ver, yo no puedo ser la más objetiva ahora mismo porque decidí irme a vivir a otro país y la mitad de mis amigas acá, que las quiero con locura, pero el contacto que tenemos pues es cuando vengo al seminario, prácticamente. Y estos espacios me han facilitado mantener el contacto con ellas, pero el problema es que no podemos quedarnos solo ahí. Cuando tenemos la opción de generar redes físicas, hay que agarrarlas y hay que trabajarlas y hay que fortalecerlas. Ha facilitado la comunicación y la planificación mancomunada de lo que se ha denominado como el feminismo global, porque el feminismo, y esto es una cosa que a mí me parece importante aclarar y que además también genera mucho debate, el feminismo tiene un objetivo, lo sabemos. Ahora, que dentro de ese feminismo haya que incorporar determinadas visiones y contextualizar las luchas, eso es fundamental. Porque la realidad que vivimos las mujeres aquí en España o las mujeres aquí en Europa no es la misma que la que viven las mujeres en otros lugares del planeta. Pero es que la realidad es que vivimos las mujeres en Europa, las mujeres, bueno, en mi caso yo soy un buen ejemplo de esa interseccionalidad de la que se habla, porque yo soy una mujer inmigrante, nacionalizada, que ha migrado ahora otra vez y que por mí transcurren varias de esas perspectivas que hay que incorporar.
Y esto es fundamental, pero no podemos perder el norte frente al concepto de feminismo global, porque al final todas estamos empujando hacia el mismo objetivo, que es la emancipación de las mujeres. Es la consecución de sociedades libres de violencia para nosotras. ¿Cómo lo hagamos desde los diferentes espectros? Eso es otro tema. ¿Que hay que trabajarlo? Sí. Pero aquí vamos todas a una, ¿no? Como las mosqueteras. Y, claro, nos ha permitido identificar problemáticas globales. Cuando estábamos en la campaña para defender la ley del aborto, cuando el señor Gallardón, extinto ministro de Justicia, quiso reformar la ley del aborto, se creó la plataforma Decirnos Hace Libres. Supongo que aquí la mayoría la conocéis. Nosotros, si queréis echarle un vistazo, es interesante ese recorrido histórico, porque dentro de la página teníamos un conglomerado de las leyes a nivel global, de cómo estaba la situación del aborto a nivel global. Y en la sección de noticias íbamos recibiendo información diariamente de qué estaba pasando. No sé si sabéis que ahora mismo en El Salvador está sucediendo un hecho histórico. Cuando estábamos defendiendo la ley del aborto en el año 2013, en ese periodo del Tren de la Libertad fue en el 2014, pero ya llevábamos 2 años prácticamente en un trabajo constante, en El Salvador, que es uno de los países con una de las leyes del aborto más restrictivas de Latinoamérica, una niña de 11 años falleció porque no le permitieron abortar, además a un bebé que venía sin cerebro. Aquella historia fue terrible. Pues ese caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahora mismo están a punto de dictar la sentencia. Ojalá la justicia haya entendido nuestro mensaje. Ojalá quienes están dentro de esos foros a día de hoy entiendan que no pueden seguir sosteniendo estas barbaridades y fallen a favor del movimiento feminista, del movimiento asociativo y de las mujeres, y obliguen al cumplimiento de un derecho fundamental como es el derecho a la vida. Esa niña no tendría por qué haber muerto, y se modifique esto. Estad atentos a las noticias, porque ojalá. Y ya para redondear el concepto del ciberfeminismo, pues es un movimiento contestatario, porque las feministas somos contestatarias, que nos ha permitido salir en los espacios de comunicación, que tenían un discurso muy controlado. Bueno, lo siguen teniendo, pero es que como ya nos hemos podido colar, pues ya ahora encontramos de todo, ¿no? Ojo, acordaos, el sistema sabe camuflar mensajes y venderlos como tal. Por eso es importante saber de qué estamos hablando. Y claro, pues eso nos ha permitido amplificar el mensaje. Hay una cosa que aquí me parece muy interesante, y es que dentro del feminismo, durante mucho tiempo, muchas mujeres, muchas de las grandes, no las teóricas, de las grandes activistas, se resistieron a la incorporación de las nuevas tecnologías dentro de la lucha feminista. Porque, obviamente, y esto es un debate que está constante ahora y que, de hecho, ahora mismo está muy presente con el tema de la inteligencia artificial. Porque, claro, las nuevas tecnologías son hechas por señores, controladas por señores, que son los que determinan cómo, cuándo y dónde. Pero si nosotras nos apropiamos de ellas, empezamos a crear nuestras estrategias y empezamos a usarlas a nuestro favor, pues igual empezamos a cambiar el sesgo, ¿no? Que es de hecho la crítica que hay ahora mismo desde la inteligencia artificial. Y esto es un tema
Rafaela, que lo dejo sobre la mesa, es importantísimo plantear el debate sobre la inteligencia artificial con perspectiva feminista, porque uno de los grandes gritos que hay ahora mismo desde la sociedad que está metida en ese tema es cómo todos los sistemas de inteligencia artificial están carentes de perspectiva feminista. Se está hablando un montón del ChatGPT, se está hablando un montón de espacios virtuales, de las imágenes, pero tienen unos sesgos machistas y misóginos. Que cuidado, ¿eh? Y ahora mismo se está hablando, bueno, es que la inteligencia artificial va a suprimir el pensamiento. Cuidado, porque si eso va a entrar a reemplazar el pensamiento y sigue teniendo esos sesgos y esa falta de perspectiva feminista, esto nos puede frenar en todos los avances que hemos conseguido, porque si un señor en una academia, en una universidad prestigiosa, se mete y le dice a la inteligencia artificial, hazme un estudio sobre la situación política de, no sé, de Egipto, y la lectura que hace el programa después de que las mujeres egipcias han adelantado todo un proceso de reivindicación, de visibilización de su lucha, pero dentro de la inteligencia artificial no están incluidas esas perspectivas, se las van a cepillar. Y eso es que ya está pasando. Exacto. Entonces, eso es un tema sobre el que tenemos que estar atentas. Ok, ¿de dónde venimos? Y yo no sé cómo voy de tiempo. Sí, quedan 5 minutos. Vale. Venimos de la conferencia de la mujer de Beijing, donde, bueno, esto lo voy a hacer muy rápido porque aquí ya todas estamos muy al tanto de esto. Desde donde, y ojo, porque en este momento estoy hablando de la configuración de las estrategias de comunicación, no estoy hablando de la lucha feminista, ¿vale? Aquí es importante saber que es a partir de las conferencias de Beijing, año 75, año 95 y de aquí para adelante, donde se empiezan a incorporar capítulos específicos para reclamar la incorporación de la perspectiva de género en la comunicación. Y las redes sociales son una herramienta de comunicación. Entonces no puede estar fuera de ahí. Y se han ido creando diferentes plataformas como la de Gamal, la que tú investigaste, que es una plataforma de la que nosotras formamos parte, que está funcionando con el amparo de la UNESCO y de las Naciones Unidas y que aboga porque la comunicación global incorpore esa perspectiva. Un breve repaso por las plataformas, esto sobre todo porque entendamos la diversidad de las plataformas. No todas son iguales, no todas tienen las mismas herramientas. Hay algunas plataformas que son específicamente para imagen, hay otras plataformas que son más dadas al texto. Facebook, YouTube y Vimeo son principalmente para la difusión de videos, esto ya lo sabemos. TikTok, y ojo, con TikTok tenemos que tener un cuidado, porque de hecho es una de las redes que más se está prestando para la captación de víctimas de las redes de trata con fines de explotación sexual. Hay un material audiovisual que están trabajando las compañeras de APRAM con Mabel Lozano y con la policía y la unidad de prevención de la trata de personas, donde cuentan cómo funcionan. Y eso sobre todo, y aquí permitidme que os hable a vosotras, chicas jóvenes, tenéis que estar muy atentas de cómo funciona esto. A ver, miradme. Yo soy una señora, ya peina canas, como dice Rafaela, pero todas las semanas tengo mensajes privados en Instagram o en TikTok de señores ofreciéndose auspiciar. Ya sabemos cómo funciona eso, que odio el concepto porque de Sugar Daddy no tiene nada. Esos son señores que funcionan con lo que funcionan. A mí, que en mis bios en mis redes sociales pone feminista grande. Obviamente yo tengo ese bagaje y entiendo lo que estos señores me están contando, pero el problema es que muchas chicas jóvenes no lo entienden y están cayendo demasiado.
demasiadas en estas redes. Ojo con esto, y es importante aquí difundir. Echarle un ojo a las campañas de APRAM, porque merece la pena saber cómo funcionan, cómo operan. Y bueno, luego están las plataformas. Ojo, porque esto es una cosa que sí no quería dejar colgado. Las feministas no estamos muy metidas, y ojo, esto es una cosa que yo llevo defendiendo muchos años desde los entornos en los que estamos. Es indispensable conocer. No os digo que estéis metidas en todas, porque yo sé que esto es insufrible. Pero es importante conocer cómo funcionan las redes, porque cuando articulamos campañas en redes sociales de comunicación, pero cuando articulamos campañas de impacto directo con la juventud, por ejemplo, es importante entender el lenguaje que hablan. Twitch es una plataforma que aquí la conocéis, ¿a que sí? De transmisión en streaming, que tienen unas censuras, y lo hago así, al desnudo, pero donde la exposición, la cosificación, es el pan nuestro de cada día. Os creo la imagen visual, borradla rápido porque es muy desagradable. Una chavala en una piscina enana dentro de su casa, transmitiendo en directo, con un bikini, porque prácticamente no sabía para qué lo llevaba, porque era tan mini, que encima de un flotador que estuvo durante 6 horas y media encima del flotador, y que en el momento en el que, porque esto funciona que la gente va mandando mensajes, pide las cosas y cuando ellas las cumplen, les mandan dinero. Y las peticiones eran a que escribiera sobre su piel, que claro, era prácticamente todo el cuerpo, el nombre del pavo que le mandaba el dinero. 6 horas y media. Esto es como lo que se denuncia en el trabajo de pornoexplotación, las webcam que tuvieron un auge tan bestial en el momento de la pandemia, pero pues sin los juguetes sexuales y sin todas estas historias. Pero va para ahí. ¿Y quiénes caen? Las nuevas generaciones, porque están al tanto de cómo funcionan las redes y están al tanto de cómo captar y cómo funcionar. Claro, en un entorno en el que influencers, por llamarlos así, porque a mí me gusta pensar que no todos, no todas, pero hay gente que le faltó un hervor y ha conseguido posicionarse a partir de contar milongas, pues si esta gente es la que determina el pensamiento y hacia dónde vamos, yo prefiero pensar que podemos cambiar eso y no tenemos que apagar e irnos, ¿vale? Y bueno, luego están aquellas redes de texto, Twitter, LinkedIn, Facebook. Y ojo, hay una red social que a mí me parece muy interesante, que cuando amenazaron con que se iba a cerrar Twitter porque el señor nuevo dueño de Twitter ha trastocado todo allí. Y bueno, miento, Mastodon no aparece en ese momento. Mastodon se crea antes, ante otra amenaza de que Twitter iba a desaparecer. Es un sistema muy parecido, pero que merece la pena estar allí. Hay feministas ya allí. Hay una red que se está configurando. Sé que es agotador estar en todos los espacios, pero merece la pena porque además esta red funciona con un control de la red un poco más orgánico. No es tan masivo como el señor Musk diciendo, bueno, venga, vamos a banear a todas las feministas. Y ahora nosotras nos pasamos días mandando mensajes ahí y salen cuando él le da la gana. ¿Dónde estamos ahora? Hemos conseguido abrirnos un espacio, lo estamos utilizando. Hemos conseguido posicionar la agenda feminista con una mayor o menor efectividad, según qué casos. Y tanto en la comunicación como en la acción feminista, pues las redes, como lo decíamos, se han convertido en un tema relevante en la agenda pública. Hay un caso sobre el que me gustaría trabajar, que fue una historia muy bonita, que fue la de la campaña de feministas en Twitter. El Tren de la Libertad, sabéis cómo funcionó. El Tren de la Libertad, nuestras compañeras asturianas se reúnen, deciden traer la carta,
toda esta historia. Pero la campaña de feministas en Twitter fue una campaña muy bonita porque en el año 2011, cuando estábamos trabajando en la campaña política para las elecciones, en las que desafortunadamente quedó Rajoy, sí, porque aquello fue complejo, las feministas estábamos todas en Facebook y teníamos una red muy interesante, comunicábamos con mujeres de todo el mundo, nos movíamos para aquí y para allá, pero resulta que esa campaña política, tanto las autonómicas como las nacionales, es la primera campaña en la que se empieza a coger el mensaje de las redes sociales y a posicionarse en las noticias. Entonces se hablaba, ¿no? Fue la primera vez que la gente empezó a oír esto del trending topic. ¿Y qué es el trending topic? No, es que en Twitter la gente ha dicho, oh, y esto, otro. Claro, nosotras dijimos, ahí no estamos. Y nuestros temas son importantes. Hay que posicionarlos. No sé si ustedes recuerdan a unas compañeras de Albacete que tenían una plataforma que se llamaba Ciudad de Mujeres, que hicieron un trabajo muy importante en los primeros años de Twitter. De hecho, fue una de las redes más grandes en número de seguidores, aunque yo lo del número de seguidores a día de hoy ya no me lo creo, porque esto o se compran o se ganan por estar subiendo, pues eso, los que les falta el hervor. Pero en ese momento era muy importante estar ahí y hablar ahí. Y entonces lo que hicimos con ellas fue crear ese hashtag, el de feministas en Twitter, y empezar a invitar a todas las compañeras que estaban en Facebook a decirle, chicas, tenemos que irnos para allá. Aquí tenemos que seguir trabajando, pero tenemos que estar allí, porque si no hablamos de nuestros temas allí, no se van a reflejar en la realidad de las noticias. Y entonces, aquello empezó como si hubiéramos dicho todas, venga, va, y empezamos a movernos, y empezaron a crearse perfiles, a tal punto que en el debate, un debate que no fue entre los candidatos, sino de estos debates que se hacen con diputados o diputadas que están en las listas, en el que el tema del aborto, porque claro, el PP ya venía avisando que quería modificar la ley, fue trending topic. Y eso fue ese primer momento en el que dijimos, aquí estamos. Y es fundamental mantenernos ahí. Yo sé que a veces agota, pero bueno, ahora vamos a manejar unos puntos especiales. Porque ya vamos de tiempo, ya vamos mal, ¿no? Sí. De tiempo. Vale, acabo perfecto. El feminismo, cada avance, esto lo sabemos bien las feministas, cada vez que el feminismo avanza, la reacción es la que conocemos, ¿no? El efecto ola, la resaca, este tema. Pero nosotras, como nosotras sabemos dónde estamos, tenemos los pies bien puestos donde estamos y cada vez nos vamos fortaleciendo más, pues hay que aguantar el envite. Claro, en las redes sociales la respuesta fue empezar a crear perfiles cargados de misoginia. Consejo, nunca se alimenta al troll. Nunca. Y eso es una cosa en la que muchas caímos muchas veces. Nunca se alimentan los debates misóginos. Pero ya no solamente, porque esto es una cosa que quienes trabajan en temas de comunicación te dicen, no, es que estás alimentando el algoritmo y entonces la visibilización de esos mensajes aumenta. No solo por eso, sino porque nos desgastan y nos descentran. Eso es indispensable. Nosotras tenemos una grandísima ventaja. Tenemos un trabajo filosófico y político que argumenta lo que estamos planteando. Trabajemos con ello. Lo tenemos en las manos. Trabajemos con ello y sigamos. Nosotras sabemos de qué hablamos cuando hablamos de la explotación de los cuerpos de las mujeres. Nosotras sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de las violencias que se ejercen sobre nosotras. Utilicemos esto. ¿Por qué? Porque es que si
no estamos presentes y no mantenemos esos espacios, se pierden y se pierde el mensaje. Se pierde toda esa estrategia que hemos ido diseñando y hemos venido sosteniendo durante todo este tiempo. Y hay que conseguir que sea efectiva. Hay que conseguir seguir andando en la línea de ese objetivo que queremos. Sepamos utilizar los recursos de cada plataforma, las que son de vídeo con vídeo, las que son de texto con texto, las que son de documentos, datos. Hay una cosa que a mí me encanta, si os fijáis, a mí me gusta mucho hablar de las compañeras, de lo que dicen, de lo que he aprendido de ellas, porque además esto también es genealogía, esto me lo enseñó una amiga feminista a la que quiero mucho, siempre se habla de las compañeras. Cecilia Castaño, una de las directoras del máster de género de la Complutense, de Sociología y Políticas, nos enseñaba en las clases de muchos años que nosotras, por suerte, porque las feministas somos prolíficas y hacemos mucho trabajo de investigación, tenemos datos. Y tenemos datos comprobables. Ojo con esto, porque esto es uno de los errores en los que estamos cayendo. Hay que sacar datos comprobables y fiables. Cuando sacamos información hay que contrastarla, siempre, es fundamental, pero tenemos ese poder, porque es que la desigualdad es tan evidente que nosotras no tenemos que utilizar fake news. Nosotras con que contemos lo que pasa, tenemos la realidad de frente. El activismo feminista con la creación de redes colaborativas, esto es determinante para que los resultados sean buenos. Es importante utilizar las herramientas que el feminismo ha creado. Y esto es una de las cosas que a mí en este momento puntual me parece indispensable reivindicarlo. No podemos defender el feminismo con estrategias patriarcales. Eso no funciona, porque además es que es contradictorio a lo que somos. Nosotras tenemos argumentos, tenemos datos, tenemos nuestras historias, tenemos nuestra acción. No podemos entrar a responder como responde el patriarcado, no podemos entrar a responder como responde la misoginia y el machismo. Entiendo, porque hablábamos de la emoción que genera la comunicación, de cómo esto nos moviliza, pero nosotras tenemos que ser más listas y utilizar nuestros argumentos, nuestras estrategias y no comprarlas de ellos, porque eso trastoca el objetivo del feminismo. La coherencia en el discurso y la práctica, esto es clave. No quedarnos en entornos endogámicos. Esto es importantísimo, porque si nos quedamos siguiéndonos solamente entre nosotras y contando lo que nosotras contamos, pero no conectamos con el discurso que hay fuera de nuestro entorno, no nos vamos a enterar qué es lo que la ciudadanía está entendiendo de lo que se está hablando. Y esto es fundamental. Necesitamos saber qué entiende la gente cuando hablamos de, por ejemplo, el derecho al aborto. Por ejemplo, de la explotación de los cuerpos de las mujeres por la prostitución o los vientres de alquiler, es indispensable. O sea, yo creo, ahora mismo me sorprendió con el tema de la señora Está Obregón, ver a tanta gente posicionada con este tema, mucha gente en contra, cosa que me parece favorable, pero mucha gente posicionada en contra sin argumentos, sin entender de qué estamos hablando cuando hablamos de la compra de personas a través de los vientres de alquiler. Y esto es importante. Y movernos dentro de las plataformas, pero no perder nuestro objetivo. A mí me gusta terminar mis presentaciones siempre citando a una señora. Y a mí esta señora me gusta mucho. Es una señora histórica que ha tenido sus polémicas, pero me parece además que esta frase nos clava perfecto a lo que estamos hablando. No se trata de una simple reforma, no estamos hablando de, bueno, vamos a empezar a hablar en nuestro lenguaje. No, 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 estamos hablando de una revolución.
Porque lo que estamos haciendo es tomar el espacio que nos corresponde en la esfera pública, en la opinión pública, y sacar nuestro mensaje, posicionarlo. Y eso solamente se consigue si tenemos estrategias claras, objetivos puntuales y un buen discurso articulado para poderlo transmitir. Y con Gloria Steinem os digo muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Isabel. Y ahora es momento de quien quiera compartir alguna reflexión, hacerle alguna pregunta a nuestra ponente, pues levanta la mano y le damos la palabra. Y hace mucha referencia a la organización, a la comunicación. Entonces yo pienso que tenemos que ir más allá, porque prácticamente lo que ha terminado ha sido el método científico. Entonces, el método científico, para mí, y bueno, esto no lo cuestiona la socióloga que habéis estudiado, sabéis que consiste en la observación sistémica. Es algo que tenéis que hacer la revisión, la experimentación, la formulación, el análisis, y si hay que modificar la hipótesis, se modifica. Y es a lo que tenemos que estar abiertas y dispuestas. Y luego, por supuesto, la inducción, la inclusión o la observación y la predicción. Ver a posteriori y a futuro lo que nos puede traer el método científico aplicado al feminismo. O sea, no solo es hablar de un marco teórico, de una filosofía, sino aplicar el método científico como constancia para obtener resultados tangibles. Exactamente. Muchas gracias. Voy a decir por aquí, porque como se me oye desde este micrófono también a las que estén online, si alguna persona de la que está conectada al Zoom quiere hacer una pregunta, pues la escribe ahí en el chat y a mí me la pasan y te hacemos la pregunta. No sé si hay alguien más. ¿Alguien más? ¿En la sala? La sala. Aquí. Venga, por aquí. Muchas gracias, Isabel. A ver, es que además ha habido un momento que he interrumpido, que me he puesto con la compañera. Bueno, hay una... vale. Hay dos elementos de todas maneras que me gustaría añadir a tu planteamiento. Uno, que si no me equivoco, las redes de comunicación son un sector económico, una industria, entendiendo además que tendría que ver con ese sector que hace años, cuando yo estaba en temas de empleo, era emergente, que era la gestión de la información, sí, ¿no? Bien, desde eso me ha parecido que faltaba, sobre todo para luego engarzarlo con que el feminismo es un movimiento político, pero no monetarista. Es decir, que nos resulta muy difícil o sea, cuando decías, por ejemplo, que es que se ha puesto de moda el feminismo, dice, no, es que como el feminismo no va a dar dinero nunca, pues vamos a convertir a las que dicen que son feministas, como ha hecho siempre el capitalismo, en consumidoras de lo que dicen que creen que van a conseguir. Entonces, bueno, pues eso no deja de ser pues un elemento. Y claro, ¿y qué ocurre? Que no solamente no tenemos ese valor monetarista como feministas, sino que es que además no formamos parte del poder económico. Es decir, yo me parece muy bien estar en las redes, pero es que me parece que es consumir redes, no gestionar. Pero bueno, eso es algo que... Y claro, y en esa línea, claro, ya cuando has comentado lo del Virreal, y claro, y ya aquí me he quedado yo diciéndole, pero detrás estará la inteligencia artificial. Yo entendiendo por inteligencia artificial eso que me preguntan, ¿es usted un robot? Digo, y me lo está preguntando un robot, ya. ¿no? Ya.
porque yo solo que eso es lo que siento. Y nada, esa sería la pregunta, ¿no? Si detrás de lo virreal no está precisamente lo no real. Claro, aquí hay un elemento que es importantísimo y que no podemos perder del mapa, y es que los medios de comunicación, y con medios de comunicación es indispensable meter ahora mismo las redes sociales, son uno de los poderes globales más fuertes que hay. ¿Por qué? Económicamente tienen ese poder sobre el que tú hablabas, pero además es que transmiten el mensaje. Y ese poder es de los más importantes. Sin eso, parte del sistema se desmoronaría. Entonces, obviamente, el feminismo no tiene ese afán monetario, pero hemos entendido la importancia de estar en esos espacios. Porque el problema es que si no estamos ahí, en ese espacio, es como si no existiéramos. Y en esta nueva sociedad determinada por las nuevas tecnologías, en este nuevo esquema social en el que vivimos, en estos tiempos, y sobre todo después de la pandemia, donde lo virtual tomó mucha más fuerza, la configuración de las realidades es otra. Nosotras, obviamente, tenemos el espectro en nuestra cabeza, el ideario de cómo funcionábamos pues hace 20, hace 30 años y más, ¿no? Pero a día de hoy, estas nuevas generaciones globales funcionan desde otra perspectiva. La conectividad es una realidad. Aunque estemos hablando de una brecha digital inmensa en determinados espacios del globo, porque esto es una realidad, la conectividad a través de estos aparatos es innegable. Y estos aparatos, a través de los medios digitales y de las plataformas de comunicación, son las que están llevando los mensajes. Entonces, tenemos que estar ahí. Pero además, tenemos que estar ahí con una estrategia clara. Porque si no, entonces hay esos poderes, esos señores poderosísimos detrás de los grandes medios de comunicación y de las plataformas, llámense Elon Musk o como quieran que se llame, son los que van a determinar cuál es el mensaje. Y eso ya sabemos lo que significa para las mujeres. Entonces, es esa dicotomía, ¿no? O sea, cuando el feminismo empezó a hacerse moda, no empieza, como dices tú, no fue porque estos señores fueron súper conscientes, sí, la igualdad. No, 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 no. El Banco Monetario Mundial le estaba diciendo a las grandes empresas que estaban perdiendo dinero en cantidades increíbles. Porque es que además los últimos estudios que se habían hecho para ese momento acerca de cómo las mujeres consumimos, y esto es una realidad, es innegable, todas vamos al supermercado a comprar comida. O sea, qué suerte tienen las que consiguen sembrarse la comida en su casa y son completamente independientes. Yo quisiera eso para mí, os lo digo de verdad. Pero todas formamos parte de la sociedad de consumo. Ahora, de manera más o menos responsable, ecológica y tal, eso es otro trabajo que también hay que abordar. Pero todas formamos parte de la sociedad de consumo. Y las mujeres tomamos el 85% de la decisión final de compra. Eso, cuando estos señores del Fondo Monetario Mundial dijeron, vamos a estudiar esto porque tiene su aquel. Nosotras no decidimos qué coche se compra, nosotras no decidimos esas compras grandes, pero el 85% de las decisiones finales de compra son muchas compras. Es mucho dinero. Y la publicidad, que es otra estrategia y es otro ámbito de la comunicación que es fundamental, determina esos sesgos sobre los que se compra. Entonces, cuando estos señores dijeron, vale, el 85%, pero es que resulta que una mujer que ve una campaña sexista de una marca no compra en un 75%, pero si la campaña publicitaria de esa marca es empoderadora, según el concepto de, compran el 95%.
¿por qué Nike empieza a sacar publicidades que dicen, oh, mira las mujeres? Ahora, que esto es otra pata del análisis que tenemos que hacer. Siempre las feministas hemos defendido que la educación es fundamental, que la construcción teórica es fundamental, la educación para estas nuevas generaciones es fundamental, pero las leyes son determinantes y necesitamos que se creen leyes para poder crear esa incidencia política en las realidades. Mi experiencia viviendo estos últimos años en el Reino Unido con respecto al análisis de la publicidad es muy interesante, porque allí la ley es estricta con respecto al tema de la cosificación y no encuentras, como te encuentres una publicidad en el metro que rompa esos parámetros, tú llamas y la publicidad es retirada, pero sin polémicas, ni redes sociales, ni... se quitan y se sanciona a la empresa que publicitó eso. Entonces, crear leyes y hacer que se cumplan. Eso es fundamental. Sabemos que echar la ley, echar la trampa, pero para eso también estamos ahí, para estar vigilantes. Entonces, sí, el sistema funciona como funciona. Es un sistema económico de poder, pero si no estamos ahí, no estamos. Es como si no nos nombraran nuevamente. Sí. Y vamos de tiempo muy mal, pero bueno, como luego la próxima mesa va a ser más corta, vamos a terminar a la hora que tenemos prevista. Ahora tocaría una pausa. La hacemos, ¿no? Sí, la hacemos, bien. Pero yo antes quiero felicitarte por tu maestría al explicarnos cómo debemos comunicarnos, ¿no? A mí me parece interesantísimo, no solo para nosotras las mayoras, sino para los y las más jóvenes, porque estamos viendo que las redes están sirviendo más o utilizándose más para los objetivos que no han sido creadas y están haciendo mucho daño. Eso es una parte. Me ha llamado mucho la atención, y estoy totalmente de acuerdo contigo, en que hay que salirse de los espacios donde tal. Para eso, Maestro Domenico, tenemos que tenerte muchos días con nosotras. Porque claro, yo estoy en -1 en informática, en -1, en el -1 estoy yo. Pero sí es verdad que, bueno, pues que hay que estar ahí y sobre todo tenemos que estar ahí las mujeres que pensamos y que queremos mejorar la civilización. Somos indispensables para contrarrestar lo otro que hay, ¿no? Pero para eso te decía y repito, o sea, hay que salirse de los sitios donde una no consigue nada. ¿Cuántas de nosotras aquí tenemos un grupo que resulta que ahora que llega la Semana Santa, pues voy, vengo, mira, a mí no me interesa eso? ¿Qué haces? Te vas del grupo. Pero es que abre el otro grupo y resulta que están todas, ay, pues Mari, pues cuéntame, Pepi, Antonia, pues sí, pues voy a la feria de Sevilla ahora, mira qué bien. Y estuve en el cumpleaños y en el bautizo, y hacernos fotos, y más fotos, y un mundo feliz. Esto hay que decirlo. O sea, aquí no estamos todas tan felices ni tan completas, ni tan... y todo el día haciéndonos la foto aquí, allá, en el museo, en la puerta del cine, en la piscina. Entonces digo esto porque, bueno, felicitándote y siendo consciente de la necesidad que tenemos de utilizar las redes de una manera inteligente para efectivamente hacer avanzar la civilización en valores de humanidad, de dignidad, de justicia, de lo que el feminismo significa. Yo quiero recordar que el día 12 de abril, y lo voy a decir aquí para comprometerte más,